Buenas noches para todos, bienvenidos a una nueva emisión de GBS Noticias. Empezamos la semana con las mejores noticias del Evangelio. Durante un mes se llevó a cabo el Korean Holidays en la ciudad de Cali. Fue un excelente tiempo para que muchos jóvenes conocieran un poco más de la cultura y las costumbres de Corea del Sur. Por supuesto, también se escuchó la conferencia acerca del aislamiento, un tema que preocupa a muchos en este tiempo. Los invitamos a que ustedes conozcan también un poco más de esta maravillosa cultura. Durante 4 sábados consecutivos, la sede de IYF Cali brindó a los jóvenes vallecaucanos la oportunidad de aprender y tener un acercamiento hacia la cultura coreana, inaugurando con la temática de gastronomía y posterior a esto, temas como cultura y educación coreana, dramas y TV, música y mucho más, todos relacionados al cambio de la mentalidad y cómo Corea del Sur ha sobresalido en cada uno de ellos. En la segunda sesión, los participantes tuvieron la oportunidad de conocer acerca de algunos aspectos típicos en relación a su cultura, vestimenta tradicional, juegos y costumbres. Un espacio de aprendizaje y diversión con juegos como I Am Grown Game. Los participantes pudieron apreciar una presentación del coro Gracias y escuchar acerca de la conferencia de aislamiento por parte de la directora de la sede de IYF Cali, Denis Romero, quien resaltó a los jóvenes que una persona aislada no solamente acepta los pensamientos acerca de sus debilidades y errores, sino también la que considera mucho de sí mismo y a causa de eso su corazón se ha hecho más débil. También aprendieron acerca de la mentalidad que se encuentra en algunas películas y actores que sobrepasan las dificultades y situaciones llegaron al éxito. Esto sumado a adquirir la capacidad de autocontrol. La conferencista Nancy Castañeda comentó: "El autocontrol es un mecanismo de seguridad para nuestra vida", recordando a los participantes cómo a través de la mentalidad y capacidad de autocontrol que tuvo la población coreana antiguamente, llegaron a resurgir y ser lo que Corea del Sur es hoy en día. Para la finalización de esta primera versión del Korean Holidays, los jóvenes del grupo de danza The Righteous Star prepararon un programa especial enfocado a la danza. La voluntaria Wendy Martínez explicó cómo a través de la danza de IYF aprendió acerca de la mentalidad de liderazgo y servir a otros. Antes de iniciar el aprendizaje de un aeróbico, los jóvenes compartieron por grupos acerca de las conferencias que escucharon las sesiones anteriores y cómo éstas habían impactado sus corazones. Nuevas experiencias, amistades y un precioso mensaje que quedó en el corazón de los participantes, quienes quedaron muy interesados acerca de las actividades de IYF y con expectativas de los próximos eventos. Es muy importante aprender del mundo del corazón y así también enseñar a otros. Por eso, durante 2 días, educadores de diferentes partes del país realizaron el primer taller de formación para educadores, un espacio en el que se profundizó acerca del libro Tú quién eres que me arrastras. Aprendamos juntos de esta maravillosa educación no solo para nuestros hijos, sino también para nosotros. Se realizó en la ciudad de Bogotá, Colombia, el primer taller para formación de educadores de 2022 a nivel virtual, con la participación aproximada de 60 educadores de todo el país. Los asistentes mostraron el deseo de ser capacitados como los mejores educadores del mundo. El taller estuvo fundamentado en el libro Tú quién eres que me arrastras, de nuestro maestro pastor Oxo Park, en las estrategias de Mind Education y la experiencia de grandes maestros de IMEI a nivel mundial. El taller de formación de educadores se realizó a nivel virtual los días 21 y 22 de febrero del año en curso, siendo un éxito absoluto. El primer día se explicó sobre la importancia de leer el libro base con una metodología de alto impacto, enseñando a los educadores a pensar profundamente para encontrar el corazón de Dios a través de su autor. También se capacitó a los asistentes sobre el propósito real del material de estudio, que es el compartir el Evangelio a partir del libro de trabajo. Posteriormente se capacitó a los educadores en la preparación de conferencias a través de un esquema que ha dado grandes resultados. Para garantizar que la información del taller fuese asimilada por los asistentes, el maestro formador dejó un trabajo para realizar en casa, el cual se retomó en el segundo día. En la siguiente sesión, el día 22 de febrero, el maestro guía se enfocó en la importancia del desarrollo del intelecto como estrategia para ganar el corazón de las personas y de esta forma compartir el Evangelio.
Los asistentes manifestaron la gran calidad de la conferencia, solicitando la continuidad de las capacitaciones. A través de las conferencias también se pudo concluir sobre la importancia de incrementar la lectura con el fin de desarrollar el pensamiento profundo y fortalecer la reflexión en grupos de personas. Después de esta actividad se realizaron mesas de trabajo virtuales para revisar la tarea hecha en casa y llevar a los participantes a debatir sobre el contenido del capítulo 1 del libro base. Al finalizar la actividad, se realizó una socialización general de lo que se concluyó en estas mesas de trabajo. Ha sido impresionante el impacto que ha causado en el grupo de educadores este primer taller y manifestando ellos el deseo de continuar con este exitoso proceso de formación. Somos muy privilegiados de contar con la mejor educación del mundo. Para continuar, los invitamos a que se pongan cómodos y escuchemos atentamente el mensaje por parte del pastor Uxupark. Hechos capítulo 17. Vamos a ver el versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuando yo fui al ejército, al despedirme de los ancianos de mi pueblo, me dieron mucho dinero. No quise llevar ese dinero a la base militar. Por eso fui a una librería y compré varias Biblias. En aquel entonces en Yangpali había muchas personas en nuestra iglesia que no tenían una Biblia. Así que les mandé por correo las Biblias e ingresé al servicio militar. Cuando nos daban un volumen de la Biblia, por ejemplo el libro de San Mateo, podía leerlo una semana. Y después me daban el siguiente libro de la Biblia, que era San Marcos. De esta manera podíamos leer la Biblia en aquel entonces. Hoy en día, la economía es muy estable. Por eso no se requiere mucho dinero para adquirir una Biblia. Ahora yo tengo muchas Biblias personales. Tengo una en mi escritorio que utilizo en mi oficina. Tengo otra en mi casa, otra en mi coche. Y también tengo una Biblia que está dividida en volúmenes. Aquí el apóstol Pablo fue a Berea por primera vez después de estar en Tesalónica. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Tengo mucha curiosidad de saber qué tipo de Biblia tenían las personas de Berea en aquel entonces. Sabemos que Gutenberg inventó la imprenta. Dicen que su madre llevaba una vida espiritual verdadera y anhelaba en gran manera tener una Biblia. En aquel entonces, imprimir 2 libros de la Biblia no era nada fácil. En aquella época, el Antiguo Testamento estaba escrito principalmente en un pergamino. Por eso se conservó muy bien. Sin embargo, el Nuevo Testamento estaba escrito en un papiro. Por eso tiene muchos daños. Dicen que hay partes del Nuevo Testamento que no existen. A pesar de que el Nuevo Testamento se escribió mucho después del Antiguo, como se conservó en un papiro, tenía muchos daños. No se conservó muy bien. Las personas de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Yo he reflexionado mucho en esta palabra. Los hermanos de Berea seguramente no tenían una Biblia. En aquella época no existía la Biblia como hoy. Así que la mayoría de las personas en aquella época no tenían acceso a las Escrituras y solo podían leer pequeños fragmentos. Cuando Gutenberg inventó la imprenta, su madre anhelaba mucho tener una Biblia en sus manos. Por eso lo primero que hizo Gutenberg fue imprimir y publicar la Biblia. Después de que Gutenberg inventó la imprenta,
lo primero que hizo fue imprimir la Biblia. Esto sucedió aproximadamente en el año 1400, cuando el apóstol Pablo fue a Berea. Esto fue aproximadamente 100 años después de Cristo. Después de la muerte y resurrección de Jesús, en aquel entonces pasaron 2 o 3 años. ¿Cómo pudieron obtener las Escrituras? Me parece que solamente leían el Antiguo Testamento. Aquí dice, escudriñando cada día las Escrituras. Es algo inimaginable. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras. Esto es algo inimaginable. Ellos se reunieron escudriñando cada día las Escrituras. No sé de qué manera ellos escudriñaron la Biblia, si en grupos o por separado. Sin embargo, aquí dice que cada día escudriñando las Escrituras. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Este es un hecho maravilloso. Al leer la Biblia y comprenderla, nos relata una verdad asombrosa. Aquí lo importante es la Biblia. Cuando las personas leen la Biblia, tienen diferente opinión y empiezan a debatir sobre la Biblia. En ese momento, lo imprescindible es sacar la Biblia, abrirla y leer detalladamente. Por la cruz de Jesús hemos recibido el perdón de los pecados, pero hoy en día muchas personas dicen ser pecadoras. ¿Pero qué es lo importante que dice la Biblia? A medida que leo la Biblia hay una palabra muy importante en Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. La Biblia dice que fuimos justificados. Quiere decir que somos justos. Entonces no nos queda otra opción más que creer en la palabra de la Biblia. De esta manera, con claridad y exactitud, Dios nos dejó escrito a través de la Biblia que siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, puedo obtener la certeza en mi corazón de que soy justo. La Biblia fue impresa y después fue traducida al coreano. Aunque yo no sé hablar inglés, en ocasiones comparo la Biblia coreana y la Biblia traducida al inglés. Como la Biblia coreana está traducida a un idioma asiático e Israel pertenece a Asia, está basada en una civilización mental. El mundo del corazón está muy bien expresado. Sin embargo, la Biblia en inglés está traducida basándose en una civilización material. Por ello, no se puede comparar la Biblia en inglés y la Biblia coreana. La Biblia coreana tiene muy buenas expresiones del corazón. La expresión es buena, concisa y preciosa. Al leer la Biblia, en especial el libro de Hechos, muchas veces se conmueve mi corazón. ¡Guau! De verdad, cómo la Biblia expresa el corazón de esta manera es tan precioso y valioso. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cómo pudieron las personas de Berea conseguir una Biblia en esa época? No era fácil adquirir una. Cuando Gutenberg inventó la imprenta, lo primero que hizo fue publicar la Biblia. Se dice que hay 46 ejemplares de la Biblia de Gutenberg en el mundo. En una ocasión,
un alemán se puso a limpiar una casa muy antigua y en el ático descubrió un ejemplar de la Biblia de Gutenberg. Era una Biblia original que imprimió Gutenberg. Eso vale como cientos de miles de dólares. En verdad, gracias a la invención de la imprenta de Gutenberg, nosotros podemos adquirir fácilmente una Biblia y podemos debatir leyendo la Biblia. Yo también tengo una en mi carro, tengo otra sobre mi escritorio, otra en mi casa y aparte tengo otra que todos los días la leo, que está dividida en 10 volúmenes. De esta manera vivimos en una época tan buena por tener fácil acceso a la Biblia. Cuando el apóstol Pablo se fue a Berea, seguramente en aquella época la Biblia era muy valiosa. Aún así, las personas escuchaban la palabra, abrían la Biblia y escudriñaban las Escrituras. Esto es tan bueno, la mayoría de los hermanos abriendo la Biblia escudriñaban la palabra. Para poder escudriñar la palabra, tenían que negarse a sí mismos. Cuando una persona lee la Biblia teniendo su propia opinión y su propio juicio, no puede aceptar la palabra tal cual como es. Debe negar su pensamiento, desecharse a sí mismo, escudriñar la palabra. Ah, Dios me está diciendo esto. De esta manera podemos descubrir el corazón de la Biblia y cuando unimos el corazón de Dios, desde ese momento, el corazón de Dios fluye hacia nuestro corazón y por medio del Espíritu Santo, la paz de Dios, el amor de Dios, la sabiduría de Dios, la justicia de Dios y la fe de Dios entran en mi corazón. Yo me siento muy agradecido porque Dios nos permitió la Biblia. En la historia existieron muchas personas que quisieron raer la Biblia. No recuerdo quién, pero escuché que una persona quiso deshacerse de las Biblias y su casa se convirtió en una casa editorial. Me siento muy agradecido porque Dios nos permite tener la Biblia en nuestras manos y de que por medio de la Biblia, de leer directamente la Biblia, podemos recibir la justicia tan clara de nuestro Señor Jesús y nuestro sucio pecado se puede limpiar. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Yo espero que podamos comparar la palabra de Dios y que esta palabra de Dios llene nuestros corazones. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos porque Dios le ha dado su gracia al siervo para compartir el Evangelio en todo el mundo y cada vez son más las personas que reciben la salvación conociendo la obra de Cristo. Vamos ahora a conocer los avances de las próximas actividades. Nos encontramos a pocos días de conectar el corazón con la palabra de Dios en el CLF Riohacha. Te esperamos. Recuerda que la Academia Silver está dictando las academias para adultos los días viernes en la sede de Bogotá. Es un tiempo para compartir en familia. Ha sido un tiempo maravilloso, muchas gracias por conectarse cada lunes con nosotros. Hemos llegado al final de esta transmisión, nos despedimos y les deseamos una feliz noche.